La cuarta y última clase de este curso de Historia del Sionismo de Lilmod español que pertenece a Torah Misión. Y comencemos con la síntesis habitual de lo visto, esta vez aún más breve. Mm. El sionismo es la aspiración de reconstruir Judea, una aspiración nacida apenas Judea fue destruida. Es decir, que el sionismo es parte del judaísmo por 2 milenios y medio y nutrió a sus fuentes. A partir del exilio impuesto a los judíos, Judea nunca volvió a ser independiente. La gobernaron una docena de imperios. Los judíos nunca renunciaron a ella y en el siglo XIX la comenzaron a recobrar para recobrarla definitivamente en el 20. Hemos explicado que el ideal sionista se transformó en realizador solo cuando hubo decepción general en cuanto a las posibilidades de igualdad ante la ley, la emancipación. Y la desilusión tuvo lugar tanto en Rusia como en Francia. Una consecuencia de esa decepción fue la primera Aliyá en 1882 de los jóvenes del Bilu. Y así comenzaba a crecer exponencialmente la población judía de Eretz Israel. Nacía una nueva población paralela al viejo Yishuv, a la vieja comunidad. Nos hemos referido asimismo a los tres métodos del sionismo moderno: el práctico, el cultural y el Y el político. político. El gran líder del político, Teodoro Herzl, otorgó al movimiento su componente de factibilidad. Los judíos por primera vez en la modernidad encontraron un líder al que seguir. De Herzl mostramos la evolución de su accionar hasta llegar al hito histórico de la fundación de la Organización Sionista Mundial durante el primer congreso en Basilea. Fue ella esa organización sionista, la que 50 años después declaró la independencia hebrea en Eretz Israel. También nos detuvimos en el género literario del utopismo sionista y llegamos así a la segunda Aliyá, que a partir de 1904 trajo a Eretz Israel unos 40.000 judíos, en general socialistas, dispuestos a modificar la estructura del país. Podemos apreciar esta ola inmigratoria, dijimos, en tres áreas que ahora vamos a detallar: el kibutz, la autodefensa y la consolidación del hebreo. Empezamos por el kibutz. Durante los años de plena inmigración, la organización sionista envió a Eretz Israel a un economista, Arthur Rupin, quien en 1907 inauguró en Yafo la oficina local de la organización sionista. Y desde ahí se revisaban las posibilidades de agricultura e industria en el país. Rupin fue instrumental en el establecimiento de un nuevo tipo de organización, el kibutz. El primero fue de Gania, fundado en 1909 al sur del Kineret. Y en el transcurso de una década se establecieron más de 30 kibutzim que también fueron centros de absorción y adaptación de los inmigrantes. Los kibutzim fueron importantes en la idiosincrasia y economía del país, aunque digamos que en términos demográficos nunca llegaron a ser siquiera el 4% de la población. Hoy en día la mayoría de los kibutzim ya fueron privatizados, por lo menos parcialmente, pero en la época de la segunda Aliyá, aquellos socialistas que llegaban frustrados por el fracaso revolucionario en Rusia, la granja colectiva les calzaba como guante. Sus ideólogos fueron Dovber Borojov y Nachman Sirkin. Se inspiraron también en ideas románticas de retorno al trabajo de la tierra, como enseñaba Barón David Gordon, y muchos de ellos veían en la actividad agrícola de los kibutzim un paso en el sendero hacia el socialismo del país. Berborojov fue el teórico que más intentó amalgamar sionismo con marxismo. Sostenía que para que la revolución marxista pudiera producirse en el pueblo judío, debían establecer su propio estado en el que ocuparan todos los estadios de la pirámide productiva. De cualquier modo, no todos los olim inmigrantes de la segunda Aliyá se asentaron en los kibutzim, muchos lo hicieron en las ciudades, y en ese contexto cabe destacar un evento fundamental de esta etapa: la fundación en 1909 de la primera ciudad enteramente hebrea, Tel Aviv. Los judíos de Yafo compraron tierras al norte de la ciudad y llamaron al terreno primero Ahuzat Bait y luego Tel Aviv,
un nombre bíblico, el libro de Ezequiel, que había usado Nahum Sokolov como título cuando tradujo el Altneuland de Herzl al hebreo. Además del kibutz, el segundo aspecto mencionado de la segunda aliyá fue la autodefensa. Los ataques árabes recrudecían, expoliados por esa imagen del judío cobarde y débil. Había shomrim, guardias que protegían los poblados, pero no hubo una organización de defensa hasta que 7 hombres instituyeron una orden militar secreta llamada Bar Giora, el nombre de uno de los líderes de la rebelión antirromana. Era el 29 de septiembre de 1907. Su lema, tomado de un poema de Yaakov Kahn, fue Bedam va'esh Yehuda nafla, Bedam va'esh Yehuda takum. A sangre y fuego Judea cayó, a sangre y fuego se levantará. He aquí la semilla de lo que hoy es Tzahal, el Ejército de Defensa de Israel. Un par de años después, Bar Giora fue absorbida por un nuevo grupo llamado Ashomer, que ya era de corte socialista. Por eso se creó otro grupo que lo rechazaba, tildándolo a Ashomer, lo tildaban de moscovita. Este segundo grupo, los Gidonim, funcionaron en Zichron Yaakov. La autodefensa organizada logró que en 10 años se reconstituyera la imagen del judío, a quien ya se empezaba a ver como un héroe abnegado. Un tercer plano de intensa actividad en esta época, además del kibutz y la autodefensa, fue la educación hebrea. En 1905 se estableció el primer colegio secundario de la historia en el que se enseñaba enteramente en hebreo. Se llamó Agimnasia Ivrit, luego rebautizado como Herzliya, pero a no confundir, el colegio se llamaba Herzliya, pero está ubicado en Tel Aviv. Digamos que al revivir el milenario idioma hebreo, Israel ha logrado un experimento social sin parangón. Como no ocurre en ningún otro pueblo, un niño judío educado puede leer con cierta facilidad textos milenarios. La verdadera lucha del hebreo en su vigoroso renacimiento fue la llamada Batalla de los Idiomas en 1913 en la ciudad de Haifa. Cuando se fundó allí, en Haifa, una academia tecnológica con el permiso de las autoridades otomanas, la agrupación filantrópica que la estableció eligió al alemán como idioma de estudio, ya que aducía que el hebreo carecía de suficientes términos técnicos. Y se desató la resistencia de los docentes, encabezada por el gran renovador del hebreo, Eliezer Ben Yehuda. Reivindicaron el hebreo y consiguieron que se desplazara al idioma alemán. En 1914, el hebreo fue irreversiblemente elegido como idioma de instrucción para el naciente Technion. Y a los pocos años, casi 70 escritores reunidos en Tel Aviv fundaron la Asociación de Escritores Hebreos. La lengua fue reconocida como una de las oficiales en Palestina y su difusión se aceleró. La literatura hebrea comenzaba a concentrarse en Eretz Israel. Los grandes escritores de la primera parte del siglo XX, Bialik, Chernichovsky, también Ahad, pasaron sus últimos años en Tel Aviv. Luego tenemos la primera generación de escritores israelíes, como Shmuel Yosef Agnon, que recibió el premio Nobel en 1966, Haim Hazaz, que seguían arraigados a su origen europeo, pero enlazaron la literatura hebrea clásica del Renacer con los escritores en Eretz Israel. Toda esta cuestión cultural, como dijimos, fue uno de los temas más polémicos dentro del movimiento sionista. Muchos bregaban por incluir la cuestión cultural en el movimiento. En 1906 fue debatida largamente esta idea en el Congreso del Sionismo Ruso, en Helsingfors, o Helsinki hoy en día, donde se impulsó el trabajo educativo en las comunidades judías. En esto se produció un cierto distanciamiento de lo que Herzl había previsto. Para él la meta era exclusivamente política, recuerde, conseguir el charter, el reconocimiento del derecho judío sobre Eretz Israel.
Pero los sionistas culturales pisaban fuerte, acuñaron un término para definir la labor cultural, Gegenwartsarbeit, el trabajo en el presente, una definición de Martin Buber. Veían la posibilidad de desarrollar su propia cultura como parte del reclamo más general por los derechos de una minoría nacional. Y ello se daba precisamente en una época en la que las minorías nacionales se autoafirmaban. Paulatinamente, entonces, la cuestión de difundir la cultura y educación judías se plantaba paralela a la tarea política. Para avanzar al respecto, al año siguiente, en el octavo Congreso Sionista, en 1907, Weizmann, quien iba a ser el primer presidente de Israel, acuñó el término sionismo sintético, es decir, una síntesis entre todos los métodos del sionismo. En muchos aspectos, el mensaje de Ahad Ha'am, sionismo cultural, sigue vigente. No es aventurado suponer que una buena parte de los judíos son, sin saberlo, ahadamistas, es decir, que esperan del Estado judío eminentemente un centro cultural que inspire a la diáspora entera. La época previa a la Primera Guerra Mundial, la época feliz llamada Belle Époque, dijimos que explotó dramáticamente el fatídico 28 de junio de 1914, cuando un joven nacionalista bosnio, apenas 19 años de edad, Gavrilo Princip, asesinó a la pareja heredera del trono austrohúngaro. Para resumir lo que ocurrió, 30 países se vieron arrastrados a la Primera Guerra Mundial, que hundió medio planeta, derrumbó 4 imperios, cobró la vida de 20 millones de personas y dejó otras tantas inválidas o malheridas. Y para colmo, de sus cenizas ni siquiera surgió un mundo mejor, todo lo contrario. Al estallar la guerra en 1914, la corriente de Aliyá obviamente se paralizó. Ya había en Eretz Israel 85.000 judíos, que constituían el 12% de la población total. Vean cómo cada uno de los métodos del sionismo fueron consumándose. El práctico, con la Saliot. El político, que terminó absorbiendo el práctico, con el Congreso Sionista, la Organización Sionista Mundial. Perdone, Gustavo, que Alex acá pregunta, no te escuché bien, ¿qué año dijiste que había 12% de judíos? Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, es decir, 1914. No. Y el cultural, con la difusión del hebreo. Es decir, cada uno iba consumándose con sus propios logros. Y si bien los unió el concepto de sionismo sintético, el movimiento siempre fue diverso y heterogéneo, con varias líneas y corrientes que hemos esbozado. Nacieron en 1901, 1902. Primero les dije la facción democrática, que eran los sionistas culturales. Luego el Mizrahi, que era el sionismo religioso. Y luego Poalei Zion, el sionismo socialista. Vean que el cultural es tanto un método como una corriente. En su carácter de corriente, responde a la pregunta de ¿para qué hay que crear un Estado judío? Los culturales dirán para hacer renacer la cultura judía. Los religiosos, los sionistas religiosos dirán para cumplir con la visión de los profetas. Los sionistas socialistas dirán para crear una sociedad igualitaria. Falta una cuarta corriente que quiero presentar, el sionismo revisionista. Y para ello debo volver al tema de la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló en 1914, se enfrentaron como enemigos, de un lado, la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia, y del otro las llamadas potencias centrales, los imperios alemán y austrohúngaro, que terminaron colapsando. En la ley geográfica de la Primera Guerra Mundial vivían unos 4 millones de judíos, la cuarta parte del total mundial. Los judíos se sumaron a los esfuerzos bélicos de cada país y consecuentemente combatían unos contra otros. Las organizaciones internacionales judías permanecieron neutrales, incluida la Organización Sionista Mundial. La excepción
fue la voz de Jabotinsky, que se colocó de inmediato a favor de aliarse con la Triple Entente contra las potencias centrales, ya que vio en esta guerra la gran ocasión de avanzar los objetivos del sionismo. El momento preciso para promover la idea ocurrió cuando, era de esperarse, cuando el Imperio Otomano se alió a las potencias centrales de Alemania y Austria-Hungría. Esto fue en octubre de 1914. Y en ese momento Jabotinsky proclamó de inmediato la necesidad de armar una legión judía que combatiera contra ellos junto a la Triple Entente. Pero los líderes sionistas desecharon esta iniciativa. Consideraron que no había que combatir a los otomanos por tres motivos. Primero, la supuesta gratitud judía que merecía Turquía por su hospitalidad desde hacía siglos. Segundo, el temor de que el líder turco, Cemal Pasha, se vengara atacando a los judíos de Eretz Israel. Y tercero, la renuencia de aliarse con Inglaterra y con Francia, vaya y pase, pero renuncia a aliarse a la Rusia zarista, judiofóbica. En este último aspecto, la judiofobia del zar venía empujando a muchos judíos por doquier a preferir una victoria alemana en la guerra. ¿Y cómo era percibida la guerra en la comunidad judía de Eretz Israel? Hasta ese momento, aunque aspiraban mayormente a conseguir la independencia, sabían que era imposible expulsar al Imperio Otomano. Pero unos pocos se dieron cuenta de un dato. En el momento en que Turquía ingresa a la guerra, se presenta la gran ocasión. No había que ya derrocar al Imperio Otomano, había que trabajar para su derrota por parte de las potencias de la Entente y con ella la expulsión de los turcos de Eretz Israel. El gran sueño. Con ese objetivo, un grupo de jóvenes creó una red de espionaje para suministrar a Gran Bretaña información militar sobre los otomanos en Eretz Israel. Sobre estos jóvenes he escrito una novela histórica en coautoría con Marcos Aguinis que se titula Sabra. A la red de espías la llamaron Mili, siglas bíblicas del versículo que dice: la eternidad de Israel no desengañará. Pero tampoco el Mili contó con el apoyo de los líderes judíos. ¿Perdón, alguien preguntó algo? No contó con el apoyo de los líderes judíos, pero fue importante para asegurar el triunfo británico en Eretz Israel. En el plano internacional, Jabotinsky logró finalmente reclutar un ejército judío, el primer ejército judío en 2000 años. Fíjense qué detalle. Al principio se llamó el Cuerpo de Mulateros de Sion, bajo comando de Yosef Trumpeldor, un emblemático héroe militar ruso que murió combatiendo en Eretz Israel. Y en base de ese cuerpo se formó la Legión Judía, con 6.400 soldados que fueron asignados a la batalla de Galípoli, en Turquía, que se extendió durante todo el año 1915. Jabotinsky pidió y consiguió al ministro de Guerra británico, Lord Derby, utilizar el distintivo nacional de la menorá y el nombre hebreo, el Atikva, como himno y los servicios de un rabino, que fue Levi Sackford. Otra personalidad que quisiera volver a destacar ahora en el contexto de esta guerra es Max Nordau, ya que fue él quien redactó el programa judío para la conferencia de paz que iba a concretarse una vez concluida la Gran Guerra. Recordarán que Max Nordau, tal como le había ocurrido a su amigo Herzl, dio el salto desde las letras al sionismo político. Nordau fue su exponente más puro del sionismo político. Por eso también defendió el proyecto Uganda. Por ese motivo, valga una, no sé si llamarla anécdota, un joven judío intentó asesinarlo por ugandista. Lograron desviar el arma y eventualmente Nordau intervino, fíjense esto, intervino en el juicio que se le hizo al joven que intentó asesinarlo para defenderlo al joven, para entender su motivación. Como era de esperarse en un consumado hombre de letras, los discursos de Nordau en los congresos sionistas habían sido memorables.
creó expresiones que se incorporaron como clásicas al léxico sionista. Les dije Heimstätte, Hogar Nacional, Nachtasyl, Asilo Nocturno. Él redactó el programa de Basilea. Herzl lo quería como sucesor. Hemos señalado dos importantes iniciativas bélicas en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, por las que los judíos combatieron contra el Imperio Otomano aliándose a los británicos. El Nili, la red de espionaje juvenil, y el Cuerpo de Mulateros de Sion o Legión Judía. Como complemento se dio un logro muy inspirador, el 2 de noviembre de 1917, la Declaración Balfour. Es decir, la carta en la que la entonces primera potencia mundial favorecía el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. La firmaba el ministro de Exteriores Arthur Balfour y estaba dirigida al presidente de la Federación Sionista Británica, el zoólogo Lionel Rothschild. La declaración fue recibida con algarabía interminable entre los judíos. Parecía que el objetivo sionista estaba a punto de concretarse. El gran bibliófilo dentro del liderazgo sionista, Nahum Sokolov, publicó entonces la primera historia del sionismo, en 2 tomos. Así que imagínense cuánto le hemos resumido aquí. Y bajo el llamativo título, miren el título que le puso, Historia del sionismo 1600-1918. Recuerden que Sokolov es el mismo que había traducido al Neuland al hebreo con el nombre de Tel Aviv, que después le dio el nombre a la ciudad. Pero en su prólogo a la historia del sionismo, Sokolov definió los fundamentos del movimiento combinando las 3 líneas: práctica, cultural y política. Oye, quizás por otra clase, Gustavo, o para verlo offline, porque yo sé que la idea aquí es hacer 40, 45 minutos, pero ¿por qué empezó con el 1600 si el movimiento sionista es milenario? O sea, no el sionismo, digamos, pero la idea del anhelo de Israel, por qué no se fue más para atrás, digamos? O quizás hayan otros autores. Cuando publique mi libro sobre historia del sionismo, te voy a hacer caso completamente y voy a empezar en los comienzos, en los Ah, está orígenes. bien. Pero no, pero voy a responder. Es una pregunta interesantísima. Él dice 1600 es el comienzo. ¿Por qué? Porque rastrea el comienzo del sionismo al movimiento restauracionista en Inglaterra, del que hemos hablado, es decir, el sionismo cristiano. Mm. ¿Por qué? Diría, en fin, esto es una especulación, pero bastante fundada, le pareció la mejor manera de sugerirle a los ingleses que la declaración Balfour era el fruto de una larga historia de simpatía sionista en Gran Bretaña, y que debían Perfecto, continuar. Esa sería la perfecto. idea. Perfecto. Para mí una de las sorpresas de este curso hasta ahora, te digo y le digo a los demás, ha sido aprender algo que yo no conocía. Yo soy programador de computadores, así que para que entiendan, digamos, de dónde vengo. Pero yo pensaba que el sionismo era un fenómeno recién nacido en el siglo XIX. No, no, el sionismo con ese nombre sí. Pero que el anhelo de amor a Israel también era un fenómeno, digamos, del siglo XIX, Ah, no bueno, existió antes. me alegra que eso lo hayas cambiado Claro, radicalmente. yo no sabía eso que dices tú, que fue mucho anterior, y me interesaría, ya hacerlo offline, estudiar un poco más de eso. Así que bueno, te lo dejo como para después, no Muy ahora. bien, Por eso será yo te muy dije al querido. principio de la clase, por eso dije, me interesaría más la historia del sionismo, porque siento que vimos en una clase del año 0 o del año 70 hasta el año más o menos 1800, después vimos la segunda, la No, tercera y pero de la todos cuarta. modos, si llegamos a hacer, Alex, la continuación del curso, tal vez no inmediatamente, tal vez demos Ah, ah, curso previo y después la continuación, pero va a ser continuar con este, no va a ser volver a empezar. wow, está Creo, bien. lo voy a analizar un poco, tal vez Bueno, agreguemos tal vez. De todos modos, la declaración Balfour, antes de que se olviden de ella, abrió un manantial de júbilo, pero no demoró la desilusión. En rigor, las 3 décadas subsiguientes de la política sionista consistieron primordialmente en luchar sin éxito para que la declaración Balfour se cumpliera. Y terminó siendo la gran lucha para expulsar a los británicos de Eretz Israel, lo que llamamos la rebelión hebrea.
En suma, es cierto que la Declaración Balfour fue el máximo logro político al que alcanzó el pueblo judío hasta ese momento, pero nunca se tradujo en hechos. El Reino Unido no solo no colaboró para establecer un hogar nacional, sino que prohibió el ingreso a los sobrevivientes de los campos nazis, les hundió algunos barcos en el mar y armó y entrenó a la Legión Árabe de Jordania, que se lanzó a destruir el incipiente Estado hebreo. Por ello, resulta como mínimo falso el argumento antisionista que cita a la Declaración Balfour para aducir que el Estado de Israel fue una cuña imperial del Reino Unido en el Oriente Medio. Israel nació precisamente de la lucha contra el imperio, no como resultado de su apoyo. Fue otro el país que ininterrumpidamente, hasta hoy, representó y representa en la región los intereses británicos que lo crearon, Jordania. Con todo, a pesar de que la Declaración Balfour nunca se cumplió, fue y sigue siendo motivo de celebración porque constituyó un estímulo al optimismo de los judíos y en una época en la que el optimismo era indispensable. El anhelo hebreo de retorno era alentado por la primera potencia mundial, la que para colmo, un mes después, conquistó Palestina del Imperio Turco Otomano. O sea que imagínense, parece que ya estaba cumplida la historia. Entre las causas que llevaron a Arthur Balfour a su declaración, una es que se trataba de un sionista cristiano, desde el momento en que Chaim Weizmann lo convocó. Weizmann fue amigo de Albert Einstein y era un renombrado químico que había contribuido al esfuerzo bélico inglés en la Primera Guerra cuando en su laboratorio de Manchester logró producir acetona industrial que fue esencial en la guerra. Concluida la contienda, ya desmembrado el Imperio Otomano, las potencias victoriosas celebraron el Congreso de París de 1919. Y durante los preparativos se firmó un acuerdo importantísimo, el 3 de enero, 2 semanas antes de la conferencia misma, entre el movimiento sionista y los árabes. Fue el llamado Acuerdo Weizmann-Faisal. Faisal era hijo del rey de Hejaz, un reino ulteriormente absorbido por Arabia Saudita. Por medio del acuerdo, los árabes moderados expresaban sus deseos de aliarse con el sionismo para construir el país. Es decir, que el personaje árabe que había creado Herzl en Altneuland y que estaba tan feliz del sionismo, no era solamente un personaje ficcional, era muy posible, es decir, defender los intereses de los árabes era apoyar al sionismo, pero como se sabe, el liderazgo árabe terminó en las garras de los genocidas aliados de Hitler. Debido a la guerra, los congresos sionistas se habían interrumpido. El último se había reunido en 1913 y el 12º Congreso Sionista se convocó recién en 1921. Pero antes de este congreso los temas eran tan apremiantes que se llevó a cabo la Conferencia Sionista de Londres en 1920. En ella, Nordau propuso que había que aprovechar el colapso otomano y de la Declaración Balfour y proceder a la evacuación inmediata de más de 500.000 de judíos de Europa y de ese modo fortalecer la población judía de Eretz Israel. Nordau veía la urgencia de actuar antes de que las potencias tomaran decisiones políticas adversas. Su proyecto fue rechazado por el movimiento sionista bajo el mote de que era sionismo catastrófico, ya que Nordau llegó a sostener 6 millones de judíos van a perecer si no hacemos el traslado. Cuando la dirigencia sionista rechazó su iniciativa, Max Nordau sintió que el proyecto sionista de salvación del pueblo judío se retrasaba en 100 años, si no para siempre, y renunció para siempre de la actividad sionista. Chaim Weizmann, el presidente de la organización sionista, se oponía al proyecto Nordau, porque en sus palabras, ni los israelitas estaban preparados para la dislocación, ni Palestina estaba preparada para absorberlos. Nordau abandonó. Y más tarde, Zev Jabotinsky propuso un plan similar de evacuación y lo denominó Programa Max Nordau. Jabotinsky, y aquí vengo a lo del revisionismo, lideró una línea más asertiva dentro del sionismo.
Y es la cuarta corriente que les mencioné, la de los revisionistas. En este caso, ¿para qué hay que hacer un Estado judío? Para recobrar nuestra patria. Finalmente, los aliados victoriosos se reunieron en 1920 en la ciudad italiana de San Remo y decidieron que el Reino Unido administraría Palestina. Ya no de facto, ya la tenía de facto, la había conquistado, sino de iure. Y bajo la explícita condición, es decir, cuando las naciones le dan a Inglaterra el derecho de un mandato sobre Palestina, lo hicieron bajo la explícita condición de que lo haga en fidelidad a la Declaración Balfour, es decir, transformar el país en un hogar nacional judío. Y un par de años después, en 1922, la resolución fue refrendada por unanimidad por la Liga de las Naciones. Esta aprobación fue trascendente. Por primera vez en 2 milenios, las naciones del mundo aceptaron la legitimidad de un Estado judío en Eretz Israel. Cabe aclarar que en esa época el reclamo nacional de Palestina era privativo de los judíos. Los árabes, aunque también esgrimieron reclamos ante el derrumbamiento otomano, excluyeron de esos reclamos Palestina y Jerusalén. Solo cuando la tierra floreció gracias al denodado trabajo hebreo, solo en ese momento los árabes locales, quienes habían inmigrado mayormente gracias a la revitalización que produjo el sionismo, solo entonces comenzaron a reclamar Palestina como propia. Estos son los hechos, no meras opiniones. La Liga de las Naciones también exigió en su resolución que se respetaran los derechos de todos los pobladores de Palestina. Pero si se presta atención, de los árabes menciona derechos civiles y religiosos. Solo de los judíos se mencionan derechos políticos y nacionales. Fijémonos bien, el Estado que se estaba forjando surgía como una corrección de la injusticia histórica contra los hebreos. Surgía en explícito cumplimiento del derecho internacional, es decir, en base de nuestros derechos históricos y en concordancia con el derecho internacional. Y además, tercer factor, surgía como el comienzo de la descolonización del Oriente Medio, ya que otorgaba la independencia a una población local, la hebrea, sin el tutelaje de las potencias vencedoras en la Gran Guerra. Hasta aquí lo positivo. Lo trágico era que al finalizar la Primera Guerra Mundial, los judíos vivían en una situación volcánica. La mayoría de los judíos eran blancos en Europa de un odio generalizado. En Alemania los veían como representantes de un régimen republicano impuesto por los vencedores y en general eran acusados de la revolución bolchevique en Rusia de 1917. Al fin y al cabo, a los alemanes la derrota en la Primera Guerra Mundial les había caído totalmente inesperada. Les resultó tan abrumadora que optaron por buscar chivos expiatorios para descargar su humillación y así pergeñaron el mito de la puñalada en la espalda, supuestamente clavada por judíos para hacerles perder una guerra que ellos sentían que habían ganado en las trincheras. No solamente los alemanes recelaban de los judíos, se los atacaba desde varios flancos. Desde un lado, los bolcheviques en Rusia destruían la vida judaica. Del otro, los nacionalismos lituano, polaco, exacerbaron la judeofobia. Unos 100.000 judíos fueron asesinados en las campañas anticomunistas en Ucrania, Polonia y Rusia. El volcán ardía. El herzlianismo de Herzl, dado que era eminentemente político, había sabido reconocer la urgencia. Pero ahora estábamos en la época de Chaim Weizmann, quien se apartó un poco de esa línea monista, es decir, concentrada en conseguir políticamente el país, al incluir las metas, en las metas del sionismo, cuestiones culturales y otras. Por ello, se plantó para oponérsele Zeev Jabotinsky, quien impulsó lo que dio a llamarse, les dije, el sionismo revisionista. ¿Por qué? Porque proponía revisar este desvío de Weizmann. La línea de Jabotinsky tenía varios componentes, entre ellos el monismo del que hablamos y el legionismo.
El monismo suponía no aceptar ningún desvío del camino político trazado para conseguir un Estado. Y el legionismo consistía en militarizar a los judíos. Herzl había sido el politizador de los judíos, Jabotinsky era su militarizador. En retrospectiva podemos observar que Herzl había tenido más fe en la buena voluntad del mundo para con el pueblo judío, y ese no fue el caso de su discípulo Jabotinsky, quien entendió que la diplomacia no sería suficiente si no venía respaldada por un sólido ejército hebreo. La importancia de la legión judía en la Primera Guerra se pone más de relieve cuando se tiene en cuenta que una vez concluida la guerra y desmantelada la legión, sus desmovilizados conformaron hacia 1920 el embrión del Ejército de Defensa de Israel. El año 1920, que como vemos fue trascendental, marcó efectivamente el comienzo de lo que puede denominarse la guerra de un siglo contra Israel. En ese contexto, los dos acontecimientos principales fueron la batalla de Tel Hai y el pogrom de Jerusalén. Tel Hai era un puesto hebreo en el norte. El 1 de marzo de 1920 los árabes lo atacaron y la defensa fue liderada por el mencionado Yosef Trumpeldor, quien había sido un militar ruso condecorado y que había capitaneado el primer batallón, el cuerpo de mulateros con el que se había inaugurado la Legión Judía. Trumpeldor cayó heroicamente en la batalla de Tel Hai. Un mes después, los árabes iban a marchar en la llamada peregrinación de Nevi Musa. Nevi Musa quiere decir el profeta Moisés. Jabotinsky previó violentos desmanes en Jerusalén y formó con Pinchas Rutenberg un cuerpo de autodefensa, Haganá, con 600 soldados desmovilizados. Incitados por el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, que terminó siendo un aliado explícito de Hitler, los árabes atacaron. Estos ataques se llamaron los disturbios de Nabi Musa, les decía la peregrinación en Semana Santa, o pogrom de Jerusalén. Las fuerzas británicas se retiraron y permitieron la agresión. Jabotinsky y 19 miembros de la defensa fueron arrestados luego de Pesaj y condenados a 15 años de trabajos forzados en Akko. Ahí Jabotinsky alcanzó a traducir al hebreo partes de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero después de una apelación le redujeron la pena a 1 año y finalmente lo rehabilitaron. Pero la ola de violencia árabe ya no se detendría. Por un siglo no se detendría, sin interrupciones. El 1 de mayo de 1921, una banda árabe atacó en Yafo bajo el eslogan «Muerte a los judíos», y esta vez las autoridades británicas no solo no intervinieron, sino que permitieron que policías que eran árabes, pero portaban armas británicas, mataran judíos. En total asesinaron a 47, incluidos varios escritores. El más célebre de ellos, Joseph Chaim Brenner, uno de los grandes pioneros de la literatura hebrea. Para Jabotinsky, la lucha judía no podía limitarse a la mera autodefensa. Y así lo planteó en una famosa controversia con Weizmann en Londres en septiembre de 1921. Para Jabotinsky, la Organización Sionista Mundial estaba adoptando una línea minimalista, poco combativa. Por ello, en 1923 renunció al Ejecutivo Sionista y 2 años después fundó en París la Unión de Sionistas Revisionistas. Obviamente, el sionismo no se detuvo en 1923, pero este es más o menos el esquema que hemos planteado. Pusimos como subtítulo de este curso hitos iniciales en la historia de un éxito. Éxito rotundo. Eso es lo que podemos observar en retrospectiva. Uno no puede dejar de mirar al sionismo y admirarse. El desierto que cobró vida, el pueblo oprimido que se puso de pie por primera vez. Y no debe olvidarse el componente moral del sionismo. Vino a redimir a un pueblo perseguido como ninguno, siempre extendiendo su mano de paz, siempre revisando sus propios pasos, siempre deseoso de cooperar en hermandad con las familias de las naciones, y le ha devuelto al pueblo judío por doquier su autorrespeto y su clamor por la vida. Me parece apropiado con estas consideraciones cerrar el curso de Historia del Sionismo, que intentó hacer una crónica breve
de lo que fue probablemente el resurgimiento más apabullante de la historia humana. Ahora, en los minutos que quedan, con mucho gusto podemos dialogar, ampliar lo que ustedes digan. Fue integrada la población palestina en 1920. Primero que no había población palestina, tú te refieres a la población árabe. Población en la zona de Palestina, no me refiero a palestinos, porque los palestinos eran tanto judíos como árabes. Correcto. Digamos, vamos a hacerlo así, no me acuerdo todos los años, pero en 1914 había unos 25.000 judíos y en la población total era más o menos 250.000. En 1948 había unos 600.000 judíos y la población total era alrededor de 2 millones, un poco menos. Entonces, en el medio puedes ir calculando más o menos. Es decir, pero si buscas en internet vas a encontrar mapas demográficos con toda facilidad. ¿Cuántos árabes se fueron de Israel en la famosa Nakba? Voy a aclarar lo de la Nakba y después... las cifras son más o menos 700.000, más o menos, perdón, 600.000, pero al mismo tiempo 700.000 judíos se fueron de los países árabes. Es decir, quiere decir que hubo un intercambio de poblaciones, tal como se da en una buena parte de las guerras. Se dio en la guerra entre Grecia y Turquía, se dio en la guerra entre India y Pakistán. Las poblaciones cambian, cada una va al lugar que más acorde con su propia idiosincrasia. Y pasó también en Israel. La diferencia es que los judíos sin nada venían de Auschwitz y tuvieron que absorber a 700.000 judíos que escapaban de los países árabes y lo hicieron con todos los esfuerzos del mundo. Todos hablaban distintos países, distintos idiomas, etc. Y los árabes que tuvieron que absorber, con un territorio más grande que Europa, y tuvieron que absorber a 600.000 árabes que venían de Palestina, que hablaban el mismo idioma, practicaban la misma religión, no quisieron hacerlo y los utilizaron como peones políticos para destruir a Israel hasta hoy. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es la idea de Nakba. Esa Nakba en árabe quiere decir tragedia, catástrofe. Y es como lo llaman los árabes palestinos, llaman a la independencia de Israel. No desde el comienzo, la llaman así desde hace algunas décadas, porque es una forma política para tratar de amargarnos la vida. Somos el único país del mundo que tiene que sufrir que su cumpleaños sea un motivo de duelo, aún en las Naciones Unidas, donde se conmemora la Nakba cuando Israel celebra su independencia. Pero ¿por qué esto de Nakba es una mentira absoluta? Porque el mundo árabe sufre de muchas Nakbas, de muchas tragedias. Eduard Said, que fue el máximo intelectual árabe, él lo dijo, no yo, vivir en las sociedades árabes es vivir en el infierno. Sociedades corruptas, violentas, no hay una sola democracia árabe en donde golpear y matar, crímenes por honor familiar es lo habitual, la tortura, el maltrato de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. No les tengo que enumerar las muchas nakbas de la que padecen las sociedades árabes. Pero ellos señalan una sola de todas estas nakbas, la creación de Israel. Una buena parte de los árabes que se fueron de Israel cuando Israel nació, lo hicieron alentados por los líderes árabes. Esto está registrado, documentado, no es mi opinión. Que los alentaban a que se retiraran para permitir que los ejércitos árabes que estaban invadiendo Israel desde todos los costados pudieran destruir más eficazmente el Estado judío y ahí les iban a dar toda la tierra, no un poquito. Esta idea de enfatizar esa Nakba oculta lo fundamental. Y es que la verdadera Nakba de 1948 de los árabes fue no aceptar el Estado judío, no de rechazar al Estado judío, no de ver a la creación de un Estado judío como una
catástrofe para ellos. La creación de un Estado judío era un gran desafío para ellos que podría haberlos llevado a la mejor situación posible, más o menos la situación en la que están los árabes israelíes hoy, que son la crème de la crème del mundo árabe, son el colectivo árabe que vive con mayores derechos, con igualdad de la mujer, con universidades, con todo lo que Israel les ha permitido crear o le ha dado directamente. Entonces, tengan en cuenta que la palabra Nakba y el uso de la idea es mera propaganda antisionista en la que no cabe detenerse. Cuando utilices el término, Andrés, sugiero que digas la llamada. La No, llamada. lo hice solamente para no No, está estar claro. seguro. Pero tengo, porque tú sabes que empieza la terminología mal usada, después nos lleva a que no sabemos cómo salir del pantano, porque nos hablaron de ocupación, la dejamos pasar y después tenemos que justificar que no hay ocupación. ¿Qué más? Sí, Miki, pero estás mudo. Con Ahí el sí, parlante. Ahora sí. ahí sí, gracias. No, me queda dando, la figura de Jabotinsky siempre me ha llamado poderosamente la atención. Y por qué con el tiempo, ya más avanzado, una vez que ya se constituye el Estado de Israel, ya es una realidad a partir del año 48, y tiene teniendo distintos nombres, pero las raíces de que es Herut, tengo entendido, después pasa a ser Likud. Eh, por qué logra, digamos, masificar esa idea Jabotinsky, que él muere muy temprano, él muere en el año 1940, pero ni siquiera alcanzó a ver la creación del Estado de Israel? Pero ¿por qué sus ¿Cuál es? ideas permanecen en el tiempo, trascienden en el Y tiempo? sí, el hecho es que a partir de 1970, hasta 1977, en Israel gobernó el sionismo socialista, o la podemos llamar sionismo laborista, pero venía de las raíces que les he mencionado. Hoy, como idea, ha desaparecido enteramente, desaparecido. El Partido Laborista Israelí está luchando por tener algunos pocos diputados en la Knesset. La actual presidente no tiene nada que ver con el movimiento realmente. Y el que ganó ahora las elecciones internas viene de la ultraizquierda más agresiva, diría. Digamos, no tiene nada que ver con Ben-Gurión o con Berl Katzenelson o con Golda Meir o Yitzhak Rabin, con los grandes líderes que tuvo el laborismo. En 1977 se produjo lo que aquí llamamos el Mapaj, el cambio, más que cambio, se da vuelta a algo, y es que por primera vez un discípulo de Jabotinsky, Menachem Begin, asume como primer ministro de Israel. Y desde entonces, más o menos con ciertos altibajos, el sionismo jabotinskiano viene creciendo y el actual primer ministro de Israel, ya por 15 años, es un discípulo fervoroso de Jabotinsky, al que cita constantemente. Ahora, la pregunta, ¿cuál fue? ¿Por qué así ocurrieron las cosas o constatar que así ocurrieron las cosas? ¿Por qué prende tan fuerte el sionismo revisionista en Israel? Pero yo diría, ¿por qué prende cualquier O idea? las ideas de Jabotinsky, mejor dicho, para ser más específico, que Sí, sí, calan sí, como... está muy bien, está muy planteado, pero diría, ¿por qué una idea prende o tiene éxito? Porque contrastada con la realidad prueba ser cierta. Es decir, seguir insistiendo hoy en día de que todo lo que quieren los árabes es convivir con nosotros en paz y si les damos un pedazo del territorio, esa va a ser la receta de la paz. O sea, cada vez son menos los israelíes, o en general los judíos que creen en eso. Jabotinsky desde el comienzo dijo, esto no tiene nada que ver con un problema territorial, nosotros tenemos que demandar la Palestina histórica, no histórica bíblica, histórica es el mandato que recibió Gran Bretaña. Palestina es todo, Eretz Israel con Jordania incluida. Ustedes saben que el escudo del Etzel o del Irgun, de la organización combativa revisionista, era el mapa de Israel y Jordania junto con un fusil en el medio. Hay que recobrar nuestra patria entera, y entera, otra vez insisto, no en términos bíblicos, sino en términos históricos modernos. Palestina fue
un mandato entregado a Inglaterra, tanto Palestina Occidental, Eretz Israel, como Palestina Oriental, lo que es hoy Jordania, para constituir ahí un hogar nacional judío. En 1922, Inglaterra decidió cortar las 3/4 partes de Palestina, es Jordania, y entregársela a los árabes. Fue una decisión imperial unilateral. De todos modos, para contestar tu pregunta, Arthur Hertzberg, que es un gran historiador del sionismo, termina diciendo las ideas de Jabotinsky probaron ser ciertas, que él tenía más razón que sus competidores y sus detractores dentro del movimiento sionista. Todos eran patriotas, todos eran bien intencionados, todos querían lo mejor para Israel, pero algunos tenían más razón que otros. Y en general las ideas van prevaleciendo en la medida que prueban ser ciertas cuando deben aplicarse a la realidad. Te respondí, Muchas Miki. gracias. Sí, sí, muchas gracias, doctor. ¿Qué más? Oye, Alex, para variar acá. Desde el fondo. Sí. Oye, a ver, esta pregunta no sé si me va a salir bien planteada porque puede sonar mal, pero por favor, báncame. Una de las cosas que hablábamos era que la base del fundamento del reclamo judío es el hecho de que los judíos siempre anhelaron retornar. Eso es lo que nos ha enseñado en estas clases. Más allá de que hay otros argumentos también, que es que siempre hubo judíos ahí y que el más importante es que los judíos, estén donde estén, siempre quisieron retornar. Solo que en el siglo XIX comenzó el ejercicio de ese reclamo, por así decirlo, por la vía práctica, política y cultural, creo que fueron las que dijiste, o algo así. Ahora, en ese territorio en el que ejercían su reclamo nacional, en el 1880, en 1909, qué sé yo cuándo, éramos abrumadora minoría. O sea, la mayoría en Palestina eran árabes, lo dije correcto, creo, porque no dije palestinos, los palestinos éramos nosotros, pero la mayoría en Palestina eran árabes cuando nosotros ejercimos nuestro reclamo en el 1880. Y ellos, supongo yo, esos árabes de Palestina, no estarían de acuerdo con que nosotros ejerzamos nuestro reclamo. O sea, no será natural que todo pueblo que habita un territorio se resista a que otro llegue ahí a hacer su estado, aunque tenga las mejores razones del mundo, digamos. O sea, me imagino yo que sucedería, no sé, en todas partes, no es natural, más allá de que sea incluso malo, pero, o bueno, no estoy Vamos a diciendo que es plantearlo malo. así, Alex. ¿Mm? Excelente pregunta. Necesito una respuesta amplia, pero otra vez voy a resumir. Primero, la primera parte es ¿en qué se basa nuestro derecho a la tierra? Tú dijiste varias cosas. Una es que siempre la reclamamos como propia. Nuestro reclamo por la tierra de Israel nunca se interrumpió jamás a lo largo de los siglos en los que no estuvimos en ella. Es más, hay un historiador, Hillel Sasson, que plantea, hay una pequeña aldea en la Galilea que siempre tuvo algunos judíos, a lo largo de toda la historia. Una sola pequeña aldea que se llama Pekín, no Pekín de China, Pekín. Y entonces él llama complejo de Pekín a aquellos que sostienen que nuestro derecho se basa en que siempre hubo judíos aquí. Él dice, aunque nunca hubiera habido ni un solo judío, tenemos derecho. ¿Por qué? Nuestro derecho a la tierra de Israel se basa en dos principios. Uno, lo que la tierra de Israel significó para nosotros a lo largo de la historia. Dos, lo que la tierra de Israel no significó para nadie más. Cuando tú dices, pero no es natural que ellos se resistieran, puede ser natural, eso no les da derecho, que haya resistencia. Si yo vivo en una casa durante 20 años y repentinamente me entero de que la casa pertenece a otra persona, cuando venga esa persona voy a poner resistencia. Esa resistencia va a ser muy natural, pero eso no me da derechos. Ni la violencia ni la resistencia me da derechos. Los derechos son históricos y no hay ningún otro pueblo que pueda reclamar derechos históricos como el pueblo judío. Si fuera de otro modo, y este es el punto crucial a tener en cuenta, si fuera de otro modo, ¿cómo se explica que ellos nunca establecieron aquí un estado árabe palestino? Nunca, cuando ellos la tenían en sus manos. Si ustedes, la gran pregunta que hay que hacerle a tus chilenos palestinos, que hay varios chilenos que los deben volver locos, pobrecitos, 300 no debe ser, mil. no debe ser 300, nada.
Sie schwer zu sein ahí, es difícil ser judío, pero ser judío chileno más todavía. Y ser judío chileno hoy. Hoy, Bueno. lo que habría que decirles es esto. Si ustedes realmente reclaman un Estado palestino en territorios que desde 1967 tiene Israel, ¿por qué no crearon un Estado palestino en 1966, cuando esos territorios no lo tenía Israel? Si ustedes quieren Jerusalén, porque ahora la tiene Israel, en 1960 Israel no tenía Jerusalén, la Jerusalén histórica. ¿Por qué no la proclamaron capital de nada? ¿Por qué no hicieron ahí una universidad? ¿Por qué no hicieron algo en la ciudad? La dejaron abandonada como un basural. Yo entiendo que Entonces esa tiene que ellos, ser la mientras los judíos no tenían algo, ni se habían enterado de que esa tierra era de ellos, jamás la reclamaron como europea. Ellos no se llamaban a sí mismos movimiento palestino, se llamaban árabes de Siria, árabes de la Siria del Sur. Palestina la veían como gran parte de la provincia sirio-palestina, no como un territorio que iba a ser. Pero, Gustavo, así Un todo segundo. vivían Resumo, ahí. Alex, y te dejo. Así todo Ya vivían te ahí. dejo, un segundito. Entonces, resumo. El derecho de los judíos a la tierra de Israel se basa en lo que significó para nosotros y lo que no significó para ningún otro. Y en segundo lugar, lo que tú dices, cuando llegamos en 1882, la primera aliá, ellos que no eran nada, eran un grupito de estudiantes de Kharkov que no tenían, acá era un mosquito, nada, y era un país de pantanos y de malaria, y ellos decían, nosotros vamos a recuperar el país. Eso no les da menos derecho, les da más derecho, que eran poquitos, no tiene nada que ver. Porque ellos siempre, siempre sintieron que el país es de ellos y que fueron expulsados de aquí. Ahora te escucho. No, te decía, podemos decir que los árabes no tenían ese sentimiento de nacionalismo, que se sentían, pero el punto es que los árabes que vivían ahí, que se llamaran como se llamaran, vivían ahí. Pero si Y nadie entonces, propuso, pero no había la idea de echarlos, digo, lo que tú dices, pero lo ¿por que qué tú dices tenían? respondería a la pregunta de ¿por qué los echaron? Pero no hay nadie que quiso No he echarlos. dicho eso, no he dicho eso. Estoy diciendo, ¿por qué tendrían que naturalmente haber hecho una fiesta en 1909 o en Ok, 1880 pero cuando los yo no te judíos, dije que era... no, Muy ¿por bien, qué muy tendrían bien. que haber Excelente. aceptado? Pero yo les cité el caso del acuerdo Weizmann-Faisal para mostrarles que había otra manera de los árabes, que era aceptar. Ellos tienen vastísimos territorios, 13 millones de kilómetros, 20 países. ¿Hace falta uno más? Entonces, los árabes que vivían aquí, decían, países árabes hay muchos, todos perlas de los derechos humanos, dicho sea de paso. Pero un país judío aquí va a ser una gran oportunidad para los árabes. Eso es lo que sintieron, eso es lo que sienten muchos árabes hoy también. Y en la práctica es lo que se ve, porque los árabes tienen más derechos aquí que en cualquier otro lugar. Ahora, si hay alguien que dice, no, pero yo no quiero tener mejor derecho, no quiero tener mejor vida, lo que quiero es que los judíos no estén ahí y los matan, tú puedes decir que es natural la reacción. Yo no creo que sea tan natural, me parece más primitiva y bestial que natural. Pero si quieres llamarlo natural, no me molesta. Natural, tan natural como que nosotros a quien quiera matarnos, vamos a tratar de matarlo también. Entonces, si tú dijeras, pero si es natural la resistencia de ellos, ¿por qué no dices también que es natural nuestra resistencia que nos maten? Nosotros no robamos ni un milímetro de tierra a nadie. Toda la tierra en Eretz Israel fue comprada o fue heredada del Estado. Y vinimos con derechos históricos y refrendados por el derecho internacional. Si ellos quieren guerra, bueno, lo sé, me enteré de que quieren guerra. Durante 100 años nos han impuesto una guerra genocida, pero que no tiene nada que ver con mejorar su vida, etc. Esto es lo que no es natural. Si ellos propusieran algo en lo que van a mejorar su vida, que dijeran la única manera de no desarrollarnos es de tal. No, ellos te dicen, yo quiero matar judíos porque hay que matar judíos, se terminó. Y lo demuestran cada vez que pueden. ¿Quieren llamarlo natural? Llamarlo natural. Es una manera muy pesimista de describir al ser humano. Es decir, que eso es lo que el Puede ser... ser, puede ¿Eh? ser, puede ser. Puede Puede ser ser, que sea puede ser. pesimista. Pero, pero aún si es natural, también es natural que si me atacan... También, claro. Así que estamos entre dos naturales en ese caso. ¿Qué más? Una Doctor pregunta. Jenny, hoy en día, ¿qué tipo de sionismo es el que predomina? Es una pregunta un poco complicada esa, porque
tú te refieres a las corrientes del sionismo. Sí, sí. Bueno, el sionismo religioso está pisa muy fuerte. El sionismo socialista, como les dije, casi ha desaparecido. Mm. El sionismo revisionista está en el gobierno, como bien decía antes Andrés. No, como le decía Miki, ha tenido gran éxito. Y el sionismo cultural también. Les dije que Ahad, mucha gente es ahadamista sin darse cuenta. Las diferencias entre el sionismo práctico y el político ya no tienen sentido en realidad, porque una vez que se creó el Estado de Israel, el sionismo político sí que cumplió con su objetivo. El objetivo era crear un Estado. Por lo tanto, es una pregunta un poco compleja y podríamos entrar a detallar en cada una de ellas. Pero diría que como movimiento en general es un movimiento internamente muy democrático, así que siempre va a tener diferencias internas, siempre va a tener corrientes y tendencias. Y el transcurso de la historia va demostrando cuál de ellas había tenido un poco más de razón que otras. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Los árabes que se fueron de Israel en el momento de que se declaraba la independencia, que se escapaban para que no, que los árabes le dijeron que se fueran para que después le dieran todo el Correcto. territorio para ellos. Básicamente, la mayoría no eran cristianos. No, Ah, ¿no? no la mayoría. Nunca los cristianos fueron. Perdón, sí, la mayoría fueron cristianos, pero hasta mucho antes. Una vez que el movimiento sionista empezó a hacer florecer la tierra, ahí vino una gran inmigración de los países circundantes y esa fue una inmigración eminentemente musulmana. De los que estaban aquí de la época bizantina, que eran los cristianos, en el pasado más remoto habían sido mayoría, pero en el momento que se crea el Estado de Israel ya no, porque empieza a haber una gran inmigración. Otra de las absurdidades de llamar limpieza étnica cuando la población árabe crece, que cada vez son más. Es la limpieza más ineficaz que hubo en la historia humana, esta limpieza étnica que nosotros hacemos, porque queremos matar a todos los árabes, pero los árabes son cada vez más y cada vez más quieren venir a que los maten aparentemente. Porque ellos quieren venir a Israel, inmigrar a Israel constantemente. En fin, esto ya es para el tema de Asbará, que fue el otro curso. Vamos a preparar un nuevo curso. Veré si el del sionismo continúa inmediatamente o continúa después. Vamos a tratar de hacer otro más, pero tal vez en el medio incluir algo más relacionado con literatura y pensamiento que pueda atraer a gente más interesada en cuestiones culturales. Veremos. De todos modos, todos tienen mi número, mis datos. Así que si quieren plantearme inquietudes o cursos que les parezca o lo que fuere, siempre serán bienvenidos. ¿Cuál fue el libro que mencionaste de Aguinis que mencionaba Se llama los grupos de autodefensa? No los grupos de autodefensa. Se llama Sabra y es la historia de Abshalom Feinberg, que fue el inspirador del Nili, de la red de espionaje. Hay gente que está mandando mensajes y yo no los veo. Si alguien los puede leer, sería muy bueno. Muchas gracias, súper interesante. Bueno, de nada. Pero si no hay preguntas, ¿les parece bien? Aquí cerramos el curso. El examen lo haremos más tarde y les mandaré las notas por nada, no se asusten. Ok. Muchísimas gracias, doctor Peretti. Al contrario, fue un Muchas gran gracias, gusto. doctor. Me Un gusto, realmente. placer, Sigan en contacto. muchas gracias. Gracias, Gustavo. esperamos al siguiente. Chao, Muy se bien. aguanta. Buenas noches.